Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Vamos hoy a explicar este tema de aplicaciones de la diferencial. Vamos a ver únicamente un par de aplicaciones que se le puede dar a este concepto, aunque la diferencial pues, es una de las cosas que más se utiliza pues, no solo en el campo de ingeniería, sino más bien para aplicaciones muy diversas, ¿no? Más adelante, cuando entremos a cálculo integral, que ya sepamos darle solución a estas ecuaciones de tipo diferencial, verán el gran campo de aplicación que esto puede tener, ¿no? Ahorita vamos a ver dos aplicaciones muy simples, introductorias a este concepto de diferenciales, ¿no? Esta primera aplicación que vamos a ver se llama aproximación del aumento o disminución de una función. Este título incluso tiene que ver con el concepto que abordamos de la diferencial desde su interpretación geométrica. ¿Qué concluimos cuando vimos ese video de la interpretación geométrica del diferencial? Dijimos, si el incremento de una variable independiente tiende a cero, es decir, si un incremento en una variable independiente es muy pequeño, entonces ese incremento se puede considerar un diferencial de la variable independiente. ¿Cómo íbamos a interpretar el diferencial? Como un incremento muy pequeño, ¿sale? Un delta cualquiera es un incremento pues arbitrario, ¿no? Sin embargo, cuando ese incremento tiende a cero, es decir, es muy pequeño, lo consideramos un diferencial. Entonces, si el incremento es pequeño, entonces ese incremento se considera un diferencial y por lo tanto el incremento en una función es aproximadamente el diferencial de la función. Eso concluimos en ese video, ¿no? Volvemos. Si el incremento es muy pequeño, entonces ese incremento se considera diferencial, por lo tanto, el incremento en la función es aproximadamente el diferencial de esa función. Eso lo puedo llevar a cualquier contexto, ¿sale? Vamos a aplicarlo en este problema en particular, pero se puede aplicar en muchísimos contextos, ¿eh? Dice aquí, al enfriar una placa metálica cuadrada de 8 centímetros de longitud, su lado disminuye el 0.03%. ¿Cuánto disminuirá porcentualmente su área? ¿Sale? Tú te preguntarás, ¿por qué en este problema puedo usar diferenciales? Bueno, primero tenemos aquí un fenómeno de enfriamiento. Obviamente, sobre todo los metales, a la hora de que se enfrían, sufren una contracción. Sin embargo, esa contracción es muy pequeña. Al igual que cuando se calientan, se dilatan, es decir, crecen. Esas contracciones o dilataciones son muy pequeñas, sin embargo, existen. Son muy pequeñas, tan pequeñas que, por ejemplo, el ojo humano no suele ser capaz de identificarlas. Sin embargo, sí sucede, ¿no? Entonces, como el incremento o la disminución son muy pequeñas quiere decir esto, entonces podemos calcularlas con diferenciales de la siguiente manera. Fíjate, entonces, aquí la pregunta es ¿cuánto disminuirá? Ya lo hacemos porcentualmente el área, ¿no? Entonces, el área de una figura como esta, que es el cuadrado, finalmente es una función. Si tú la escribes, decimos, pues el área de un cuadrado es igual a su lado al cuadrado. Es una función, es como si tuvieras y es igual a x al cuadrado, solo que con unas literales que ya tienen un significado real, ¿no? ¿Sale? Entonces, el lado viene siendo 8 centímetros, es la variable independiente y el área es dependiente. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cuando el incremento, en este caso en el lado, es muy pequeño, entonces lo puedo calcular con diferenciales. Por lo tanto, el incremento o disminución en el área es aproximadamente el diferencial del área. ¿Sale? Así sería. Ok, en ese sentido, ¿qué necesito? Pues voy a calcular el diferencial. Bueno,
Fíjate entonces lo siguiente. Voy a calcular este diferencial, el diferencial del área, ¿sale? Sería pues como calcular la derivada del área respecto de L. ¿Quién es la derivada de L cuadrada? Ah, pues 2L. Y entonces el diferencial del área sería 2L, y no se te olvide, este se pasa como diferencial del lado para hacerlo, no una derivada, sino un diferencial, ¿correcto? Muy bien, entonces fíjate, aquí esto ya nada más bastaría con sustituir los valores. Esto es 2 veces, ¿cuánto mide el lado originalmente? Ah, pues mide 8 centímetros. Ahora, el diferencial del lado. ¿Qué es el diferencial? Pues el incremento o disminución, que ese debe de ser muy pequeño, ¿sale? ¿Cuánto aumentó o disminuyó? Bueno, en este caso disminuyó porque al enfriarse, pues se contrae, ¿no? Disminuye. Es decir, este lado, exagerándolo, pasó ahora a estar más pequeño, ¿no? Se hizo más chiquita esta placa, así digamos, aquí, esto es exagerado, ¿no? O sea, aquí mis ojos son capaces de ver esta disminución, pero no se ve eso normalmente. Entonces, este lado disminuye. ¿Cuánto disminuye? El 0.03%. Entonces, vamos a ver a cuánto equivale esta disminución, porque no me la dan en centímetros, me la dan en porcentaje, pero es bien sencillo sacarlo. Puedes utilizar una regla de 3, por ejemplo. Dices, estos 8 centímetros son equivalentes al 100% del lado, ¿no? ¿Cuántos centímetros? Bueno, aquí, ahorita cambiamos esa letra. ¿Cuántos centímetros serían un 0.03%? ¿Sale? Esto, 0.03%, es lo que se disminuyó. Viene siendo el diferencial del lado. Entonces voy a quitar esta X y ahí lo que voy a encontrar es el diferencial del lado, que equivale al 0.03%. Eso fue el cambio, ¿sale? El cambio que hubo en la medida del lado. Y entonces la regla de 3, este por este sobre este, nos daría que el diferencial del lado es, vamos a ver, sería 8 por 0.03 entre 100, sería 0.0024 centímetros, ¿sale? Si te fijas, la disminución es muy pequeña, por eso puedo usar diferenciales, porque esta cantidad es muy pequeña, ¿sale? Entonces, ese valor se sustituye aquí, ya está 2 veces el lado por el diferencial del lado, que es 0.0024, ¿correcto? Muy bien, entonces, pues haciendo esos cálculos ahí, tendríamos eso, esa cantidad por 2 por 8, y sería 0, bueno, no se nos olvide qué unidades tiene el diferencial del lado, son centímetros también, y entonces esto nos queda 0.0384 centímetros cuadrados, porque no se te olvide, eso es un diferencial del área. ¿Qué quiere decir? Que el área tuvo un cambio, no se te olvide que los deltas o los diferenciales son cambios o incrementos. En este caso no es un incremento, sino es una reducción, porque al enfriarse disminuye. Entonces, si cambia el lado, si disminuye, pues el área también baja. El área tuvo una disminución de 0.0384 centímetros cuadrados. Eso es en unidades de área, pero la pregunta dice, ¿cuánto disminuye porcentualmente? O sea, esta es la cantidad que disminuye, pero yo la quiero expresada en, ¿cómo se llama? En porcentaje. Y entonces, para encontrar el porcentaje, vamos a hacer otra regla de 3. La podemos hacer aquí. ¿Sale?
Ok, necesito saber quién es el 100% para saber esto, cuánto me representa porcentualmente. ¿Quién era el 100% del área? Pues el total del área, que la puedo sacar con esta fórmula. Originalmente, mi área era del lado al cuadrado, es decir, 8 centímetros al cuadrado, que serían 64 centímetros cuadrados. Ese era el área original y tuvo una diferencia de esto. Entonces vamos a ver cuánto me representa eso porcentualmente. Esta que es el área total, decimos 64 centímetros cuadrados era igual al 100%, entonces 0.0384 centímetros cuadrados, ¿cuánto me representan de porcentaje? ¿Sale? Y entonces, pues el porcentaje de esto sería pues esto por esto sobre esto, ¿no? A ver, entonces por 100 entre 64 sería el 0.06%. No se te olvide, aquí le puse X, pero esto equivale al diferencial del área, ¿vale? Entonces tengo el diferencial del área expresado porcentualmente y en unidades de área, ¿correcto? Muy bien, bueno, entonces esta es una pequeña aplicación. Ahora, insisto, no solo se lo puedes aplicar a problemas exactamente igual que este, siempre se lo puedes aplicar a cualquier función, no se te olvide que Y es una función, se lo puedes aplicar a cualquier función que dependa de una variable, en este caso porque estamos haciendo cálculo de una variable, se lo puedes aplicar a cualquier función que dependa de una variable, siempre y cuando la variable independiente haya sufrido un incremento o disminución muy pequeña, ¿sale? Esa es la idea que hay detrás de esta aplicación, ¿correcto? Bien, veamos una siguiente aplicación. Bien, una segunda aplicación que le podemos dar a los diferenciales es esta que dice estimación de errores en magnitudes. Esto siempre va a suceder porque no hay medidas en el mundo que sean exactas, es decir, no hay una medición que realice cualquier máquina, la que tú quieras, por precisa que sea, no hay ninguna que realice una medición exacta, todas tienen un margen de error, más no me digas si por ejemplo pues un ser humano utiliza una regla o un instrumento, aunque sea más preciso, vernier, micrómetro o lo que sea, siempre existirá un error en la medición, ¿sale? Puede ser porque el instrumento no esté bien calibrado, porque haya tomado mal la medida, porque haya tomado un poco inclinado una regla, lo que sea, ¿sale? Pero entonces, al no haber o no tener la certeza siempre de una medida que sea exacta, entonces siempre se van a dar errores a la hora de estimar magnitudes debido al error que se comete en las mediciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice este ejemplo: calcula el error relativo y porcentual que se comete al medir el volumen y la superficie de una esfera. Si se midió que el radio era de 12 centímetros, pero en la medición pudo haber un error máximo de 0.15 centímetros. A ver, ¿por qué podemos usar los diferenciales aquí? Bueno, porque normalmente el error de medición no es tan grande. Y ya dijimos, los diferenciales se pueden usar siempre en cualquier contexto cuando haya variaciones muy pequeñas. Una variación muy pequeña es el significado que le damos a un diferencial, ¿sale? Una diferencia que tienda a cero, es decir, que sea muy pequeña. Entonces, tú dices, tengo un error al medir de 0.015 centímetros. 0.15 centímetros, dices, sí es poquito. Sí es poquito porque lo estás comparando con 12 centímetros. Si tú dices, 0.015 centímetros de 12 centímetros es muy poquito, entonces sí puedo utilizar diferenciales en este caso. Ahora,
.015 centímetros no siempre es poquito, todo depende del contexto en el que lo estés utilizando. Si estuvieras hablando de un problema de microbiología, que estés trabajando con virus, con bacterias, con cosas insignificantemente pequeñas, esta medida pasa a ser ahora muy grande, ¿no? Entonces, lo grande y lo pequeño, ¿qué lo determina? Pues depende de con qué lo estés comparando. A eso le llamamos que es relativo. Lo grande y lo pequeño es relativo. ¿Qué significa relativo? Que está en relación a otra cosa, que tiene que ver con algo que lo estés comparando, ¿sale? Entonces, por eso me dice que calcule el error. El error me va a dar una cierta medida, pero yo sabré si es mucho o poco cuando lo relacione con otra cosa, ¿sale? Y ya que lo tenga relativo, pues únicamente por 100 para hacerlo porcentual. ¿Sale? Muy bien, fíjate. ¿Qué pasa aquí? Dice que yo tengo una esfera y esa esfera, al medir su radio, o sea, del centro a cualquier punto de la orilla, esa medida me dio de 12 centímetros. ¿Sale? Ok, pero al medirla con el instrumento que haya utilizado, estoy cometiendo ese error. Entonces, esta medida puede ser más o menos 0.015 centímetros. Obviamente, si yo me pongo a calcular más cosas de la esfera, como lo van a hacer la superficie y el volumen, pues ese error en la medición se va a ir arrastrando al estimar otras magnitudes como la superficie y el volumen, ¿sale? Ok, fíjate, tú vas a decir, ok, yo ya sé calcular diferenciales, pero de funciones. Pues cualquier fórmula es una función. Fíjate, aquí vamos a utilizar el volumen y la superficie, o superficie o área es lo mismo. A ver, vamos a empezar con el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Bien sencillo. El volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Esto es una función. El volumen es igual a una constante, 4/3 y pi son números, son constantes, y el volumen más bien depende del radio al cubo. Si yo estoy acostumbrado a manejar x y y, es como si dijeras y es igual a 4pi sobre 3 x cúbica. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que ahora x y y tienen significados reales. Y es el volumen y x es el radio, ¿sale? Entonces, no se te olvide cómo se calcula un diferencial. El diferencial de v es la derivada de esta función por el diferencial de la variable independiente. Y otra vez, ¿por qué puedo usar diferenciales? Porque hubo un cambio, un incremento o una reducción muy pequeñita de ¿quién? Del radio. O sea, si yo mido el radio y hay un ligero error en la medición, quiere decir que puede que me esté pasando un poquito del radio, ¿no? Pero la variación del radio es muy pequeña, ¿sale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Mi radio, en este caso, es 12 centímetros, el que estoy midiendo. Pero ese radio tiene una diferencia, una variación, un diferencial que es de 0.015 centímetros. ¿Sale? Ok, fíjate, el diferencial de una función y lo definimos como la derivada de la función por la derivada de la variable independiente. ¿Quién es dependiente aquí? El volumen de v va a ser la derivada de la función que de quién depende. El volumen depende del radio diferencial del radio. ¿Sale? Entonces, para calcular la diferencia que se puede dar en el volumen, necesito la derivada de la función. ¿Quién es la función? Pues la función con la que calculas el volumen por el diferencial del radio, que es esta medida que tenemos aquí. ¿Sale? Ok, vamos a hacer esta derivada, está muy sencilla. dv sería, esto como es una constante, se queda igual, 4pi, y la derivada de r cúbica, al ser una potencia, 3r al cuadrado, ¿sale? Ok, en este punto cancelamos el 3 con el 3 y decimos
que dV, la diferencial del volumen, o el error, en este caso que hay al calcular el volumen, será 4pi por radio al cuadrado. Y no se te olvide que se debe de agregar diferencial de radio. ¿Sale? Muy bien, porque aquí, volvemos a esta parte, estaría haciendo la derivada del volumen respecto del radio y ya este dr pasa multiplicando. ¿Sale? Ok, entonces esta ecuación es la diferencial del volumen, es el cambio, es el incremento, es el error que va a haber al medir o al calcular el volumen. Ya nada más basta con sustituir los datos. dV es igual a 4 pi, el radio, 12 centímetros al cuadrado, por el diferencial de radio, 0.015 centímetros. Haciendo los cálculos pertinentes, tendríamos lo siguiente, es 4pi, 12 al cuadrado, por 0.015. Eso nos da 27.143, ¿qué unidades? Centímetros cuadrados y centímetros cúbicos, unidades de volumen, ¿sale? Entonces fíjate, lo que acabamos de calcular aquí es lo siguiente, que si yo tengo una esfera de radio 12 con un posible error de medición de 0.15, este error en la medición se va a ver reflejado en el volumen con una variación en el volumen de 27.143 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cómo decir si 27.143 centímetros cúbicos es mucho o es poco? Pues yo no voy a saber si es mucho o es poco hasta que no lo compare con algo, ¿sale? Entonces, ¿cómo saber si el volumen, si este diferencial de volumen es mucho o es poco? Pues bueno, fíjate, yo pude decir que este diferencial de radio sí es poco porque lo comparo con su magnitud real, que es el radio, ¿sale? Entonces puedo decir, esto es poco comparado con esto. Entonces, ¿cómo puedo saber si este diferencial de volumen es mucho o es poco? Pues comparándolo con su magnitud, que sería el volumen. Entonces, los errores relativos se calculan de la siguiente manera. Siempre se van a calcular comparando un error con su magnitud. En este caso, voy a comparar el diferencial de volumen con su magnitud, que es el volumen, y ya podré decir si esto es mucho o es poco comparándolo con el volumen, ¿sale? Entonces, esto hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una sería la de primaria, que pues es sencilla, es decir, ya tengo el diferencial de volumen, es esta cantidad, la puedo poner aquí arriba, entre el volumen, que no lo tengo, pero lo puedo calcular con esta fórmula, nada más sustituyendo el radio, ¿no? Y dividir esta cantidad entre lo que me dé esto, o una manera que se ve más profesional sería la siguiente. dV, ¿quién es dV? Aquí lo tienes. dV, 4pi, radio al cuadrado, diferencial de R, entre V, 4/3 de pi por radio al cubo. Y ahí se cancelan un montón de cosas. Se va el 4 con el 4, pi con pi, radio cuadrado con 2 de acá abajo. Y si yo hago sándwich, este 3 pasa para arriba. Por lo tanto, dV sobre V es lo mismo que 3 veces diferencial de radio sobre el radio que queda aquí abajo. Otra vez este 3 pasa arriba por ley de sándwich, ¿no? Y entonces ya puedo sacar este error relativo, ¿sale? dV sobre V sería 3, el dr 0.015 entre el radio 12 centímetros, ambos aquí centímetros,
Obviamente los centímetros se cancelarían. ¿Y cuánto nos daría este error relativo de v sobre v? En cociente sería lo siguiente. Haciendo esa cuenta. Es 0.037. ¿Sale? Ese es el error relativo. Porcentual, pues nada más por 100, o sea, 3.7%. Ese es el error relativo porcentual en el otro lado. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Disculpen, aquí sería, perdón, sería 0.037 y entonces aquí 0.37%, ¿sale? Perdón, ahí error en el cálculo. Entonces, fíjate, ¿cómo saber si entonces este error en el volumen es mucho o es poco? Pues fíjate, estos 27.14 centímetros cúbicos representan el 0.37% del volumen total. Entonces, pues es una diferencia bastante chiquita, ¿no? O sea, ni siquiera al 1% ni al medio por ciento llega, ¿no? Es el 0.3% del volumen lo que te representó el error en la medición de ese radio, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo calcular igual el error relativo, pero ahora en la superficie. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues tengo que cambiar de función, ¿sale? Ya está ahí todo lo del volumen. Ahora vamos a ver qué pasa con el área. El área o superficie de una esfera se calcula así, puedes decir área igual a 4pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula del área de una esfera o superficie, también le puedes llamar S, de superficie, ¿vale? Ok, ahora esta es mi función, la superficie también es una función que depende del radio. Y entonces el diferencial de S respecto del radio es igual a, ¿cómo se calcula esta derivada? 4pi es una constante y derivada de r al cuadrado 2r, ¿sale? Y entonces el diferencial de la superficie es 4pi por 2, 8pi, radio diferencial de radio, que nada más bastará sustituir nuestros valores, sería 8pi, el radio 12 centímetros, el diferencial de radio 0.015 centímetros y tenemos un diferencial en la superficie de, vamos a ver, 8pi por 12 y por 0.015, 4.523 unidades, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, porque es área, es superficie, ¿vale? Entonces, fíjate, otra vez, un radio de 12 con un error en la medición de esto arroja que en el área puedes tener un error de 4.52 centímetros cuadrados. Otra vez, ¿cómo saber si 4.5 centímetros cuadrados son mucho o son poco? Pues hasta que lo compare con la superficie. Entonces, el error relativo acá será comparar el diferencial, esto, y saber si es mucho o poco comparado pues, con la superficie, ¿no? Otra vez puedes hacer esto de dos maneras, dividir ds, que es esta cantidad, entre lo que te debe sustituir aquí, o hacerlo profesionalmente. 8pi radio, diferencial de radio, que es el diferencial de s, entre la superficie, que es 4pi
radio al cuadrado. Aquí otra vez se cancela pi, esta r con esta, y tenemos que ds sobre s es igual a 8 entre 4 son 2 y queda dr sobre r. Sustituyendo valores tendríamos 2 dr 0.015 centímetros sobre 12 centímetros. Y finalmente tendríamos ds sobre s es igual a 0.0025, que si lo quiero saber porcentualmente, pues lo multiplico por 100 y sería 0.25%. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué nos representan estos 4.52 centímetros cuadrados? El 0.25% del total de toda el área, ¿sale? Un cuarto del 1%, ¿no? Entonces, si es poquita la variación, entonces, por eso pudimos usar diferenciales en este caso. ¿Por qué? Porque el error al medir el radio es pequeño comparado con lo que mide el radio. Insisto, siempre sabré si esta cantidad es mucho o poco, comparándola con su magnitud, ¿sale? Entonces, diferenciales se pueden usar en todos los casos donde tengas variaciones muy pequeñas, y entonces en todos los problemas de mediciones que quieras calcular errores, pues siempre se pueden usar diferenciales, porque normalmente los errores en la medición no son exageradamente grandes, ¿vale? Muy bien, espero haya quedado claro esta segunda aplicación de los diferenciales.